Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto de adoración, para lo cual les pido ponerse en actitud de reverencia para escuchar el preludio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones recibidas en esta semana. Te agradecemos por todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, porque has cuidado nuestras vidas, nos has traído con bien aquí en este momento para darte gracias por todo ello y pedirte por las situaciones que estamos pasando, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Te ofrecemos con amor este culto y te damos gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Continuamos con el himno número 57, Ser infinito, Dios bondadoso. Himno número 57. Ser infinito, Dios bondadoso, quieras gustoso oír la canción que te elevamos en este día con alegría de corazón. Somos tus hijos, te adoramos y al par te amamos, oh Redentor. Damos de gracias por
asistencia, tu providencia en la salud, y por habernos ya rescatado del vil pecado, tu Hijo en la cruz, somos tus hijos, te adoramos y al par te amamos, oh Redentor. Damos de gloria por la grandeza y la belleza de tu creación, por la conciencia que nos ha dado tu más preciado, sublime don. Somos tus hijos, te adoramos y al par te amamos, oh Redentor. Cuán grande eres, oh Dios bendito, cuán infinito, cuán bueno tú, cuánto amor tienes por tu criatura. Tú eres la pura virtud. Somos tus hijos, te adoramos y al par te amamos, oh Redentor. Amén. Tenemos el momento de la oración de intercesión a cargo de nuestra hermana Patricia Ramírez. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos gracias, Padre, por su cuidado, por tu mano, Señor, porque aún en esta montaña, Señor, cuenta con nosotros, Señor, vemos tu poder, Señor. Gracias, Padre, por el dar con nosotros, porque los Espíritu Santo te guía, Señor. También te doy gracias por tus pastores, Señor. Te pido que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, y que tú sigas bendiciendo, Señor. Así también te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que sigas bendiciéndonos, sigas guiándonos. También te pido por tus hermanos enfermos, Señor, que puedas tú, Señor, que les dé salud, fuerza, Padre, y así por todo el pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, gracias porque tú nos guías, tú nos das las fuerzas para seguir adelante, Señor, aún en medio de todo esto que estamos pasando. Gracias por todo, Padre, pues nos ponemos en tus manos, que tú sigas guiándonos, que tú nos dirijas, Señor, tú nos ayudes, Padre Santo, porque solo tú eres el único que nos puede ayudar, Padre Santo. Pues todo esto, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el himno número 79, con cánticos, Señor. Himno número 79. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te
adoran con fervor, oh Trino Santo Dios, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozos sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Amén. Es el momento de la lectura bíblica del mensaje, el cual está en Lucas 9, versículos 28 al 36. Lucas 9, versículos 28 al 36. Dice la palabra de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no vieron nada a nadie de lo que habían visto, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es el momento del sermón a cargo del copastor David Escobar. Oramos. Padre Celestial, ante tu rostro estamos y te damos gracias porque no hemos sido consumidos por la gracia de Jesucristo. Gracias porque hoy podemos reunirnos, Señor, en tu nombre, en tu rostro, ante ti, para poder ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y poder también recibir tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento para gloria de tu nombre según tu voluntad, y guíanos para poder comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los milagros de Jesús, como se ha dicho, tienen el propósito de manifestar la gloria de Dios. Así también para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida en su nombre. Nuestro texto de hoy, basado en Lucas, nos presenta este milagro de la transfiguración de Jesús sobre una montaña, no se nos dice dónde, donde 3 de los discípulos escogidos,
por Jesús, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, presenciaron tan glorioso acontecimiento. Este relato de la vida de Jesús se encuentra registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y nos enseñará que la transfiguración de Jesús es un hecho histórico que nos señala primeramente la verdadera naturaleza divina de Jesús, también su verdadera naturaleza humana, y además nos señala la nueva naturaleza que hemos de gozar como hijos de Dios. Por lo que les invito a pensar en el tema la transfiguración de Jesús según Lucas 9, 28 al 36. En primer lugar, la transfiguración de Jesús señala la verdadera naturaleza divina de Jesús. El evangelista Lucas no fue un apóstol de Jesús, pero sí un discípulo que acompañó al apóstol Pablo en sus diferentes viajes misioneros. Lucas hace una profunda investigación sobre la vida de Jesús y sobre todo lo que aconteció alrededor de él, y las va narrando de manera ordenada. Debemos saber que el evangelio de Lucas es el único evangelio que narra la visita del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y a María, madre de Jesús, y además explica cómo sería el milagro del nacimiento de Jesús cuando el Espíritu Santo descendería sobre María. Esto es de suma importancia, ya que Lucas nos quiere enseñar que Jesús tiene una naturaleza divina, pues nació no de José, sino del Espíritu Santo de Dios, y esto es la señal de la divinidad de Jesús, de que Jesús es Dios hecho carne. Y así como en el bautizo de Jesús se escuchó aquella voz desde el cielo que dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y según Lucas 3:22 encontramos el bautizo de Jesús. Así también esta misma voz se escuchó en el monte de la transfiguración diciendo en el versículo 35: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. El milagro de la transfiguración de Jesús se da dentro de nuestra realidad. No es algo sobrenatural, sino más bien, siendo Jesús la palabra encarnada, la palabra que sustenta la creación, se da a conocer tal cual es, glorioso, eterno, aquello que estaba velado o escondido a los ojos de los mortales, se da a conocer, aunque sea un solo instante. Pero ese pequeño instante hace que Pedro, Jacobo y Juan quisieran quedarse allí para siempre. Y podemos leer lo que Pedro dice, lleno de miedo y de sueño, en el versículo 33. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía, porque tenía mucho sueño y estaba atemorizado por lo que sus ojos estaban viendo. Realmente no sabía absolutamente lo que decía. Estaba mirando con asombro lo que pasaba frente a sus ojos, viendo a su maestro transformarse con una apariencia de su rostro y ropas brillantes, algo que ellos no habían visto, cuya luz no era igual que la del sol. No habían visto nada parecido como lo que estaba presenciando en ese momento. Había miedo y a la vez gozo de estar parados junto al Hijo de Dios. Y eso es lo que la presencia de Dios provoca en nosotros. A la vez es un miedo terrible por el pecado que hay en nosotros, pero a la vez un gozo tan tremendo de no querer dejar de disfrutar esa presencia maravillosa de Dios. El misterio de la transfiguración, digo misterio porque todos los milagros de Dios son misterios para nuestras mentes. Por eso, en vez de querer discernirlos con nuestros intelectos, debemos adorar a Dios con reverencia todo lo que Él hace en su creación. Este misterio que se llevó a cabo en un monte del cual no se dice nada dónde fue, nos lleva a apreciar a Jesús, el Hijo de Dios, en todo su esplendor.
en toda su gloria y esplendor que rehusó tener voluntariamente por sufrir por nosotros, sin tener necesidad de hacerlo. Como lo dijera el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la transfiguración de Jesús, también notamos el testimonio del Padre acerca del Hijo amado. Como se mencionó antes, tanto en el bautismo de Jesús como en la transfiguración encontramos el testimonio del Padre. En el bautismo de Jesús, según Lucas 3:22, el Padre se dirige directamente a su Hijo y le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en la transfiguración no se dirige ya a su Hijo, se dirige a los 3 discípulos presentes y a nosotros en este tiempo, y dice en el versículo 35 de nuestra lectura de hoy: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre revela que Jesús es su Hijo escogido. En otras palabras, el Padre está diciendo: este es mi Hijo, el Mesías que yo he escogido, ustedes deben obedecerle. Notamos que el Padre siempre da testimonio de que Jesús es su Hijo. Lo leemos en Juan 5:37, cuando dice: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Y en Juan 8:18 también se dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y en San Juan 5:36 también dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Además, podemos notar en aquel resplandor de Jesús, en aquel monte de la transfiguración, que Jesús da a conocer su esplendorosa gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo dijera Juan en el capítulo 1, versículo 14. Una luz resplandeciente emanaba de Jesús. Existen algunas similitudes entre esta manifestación de gloria y la cara resplandeciente de Moisés. Y hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con los 10 mandamientos, él llevaba su rostro resplandeciente, y cuando lo vieron, los del pueblo tuvieron miedo, y entonces lo que hizo Moisés fue ponerse un velo. La diferencia, sin embargo, es que el rostro de Moisés resplandecía por la gloria de Dios reflejada en él. Cristo no estaba simplemente reflejando el esplendor de la gloria divina, sino que su gloria era el esplendor de la gloria divina. De él emanaba aquella luz. Él era la fuente de esa luz. Aquella nube que cubrió también en ese momento cuando estaba Jesús, Elías y Moisés, representa aquella gloriosa presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, en el desierto y en el templo que Salomón edificó. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. A él debemos oír. No debemos sorprendernos que la gloria de Cristo resplandeciera durante la transfiguración por unos instantes. Lo que debe sorprendernos es que él voluntariamente cubrió su gloria con un velo por amor a sus hijos. En segundo lugar, la transfiguración de Jesús señala la verdadera naturaleza humana de Jesús, el Hijo de Dios. Voluntariamente Jesús cubrió su gloria eterna para vestirse de humanidad, pues el velo que es su cuerpo cubrió aquella gloria, la cual en su resurrección se hizo evidente.
Algo necesario que debemos saber es que Lucas, siendo médico, relata la vida de Jesús de manera más detallada, como lo hiciera un médico, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y por esa razón nos presenta en el capítulo 3 de su Evangelio de Lucas, del 23 al 38, la genealogía de Jesús, donde nos da a conocer a Jesús como hombre y llega hasta Adán, el primer hombre. El interés de Lucas es destacar la humanidad también de Jesús y cómo en su persona se van cumpliendo las diferentes profecías del Antiguo Testamento. Lo primero que Lucas menciona sobre la humanidad de Jesús es que Jesús subió a orar al monte, según el versículo 28 y 29 de nuestro capítulo de hoy. Aconteció que 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, es allí donde la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús, siendo el Hijo del Hombre, es decir, un verdadero humano, siempre estaba sometido a la voluntad de su Padre. Siempre necesitaba orar para pedir la fortaleza del Padre, para cumplir así su propósito. Había una constante sujeción por medio de la oración, enseñándonos así que el hombre debe vivir continuamente sometido a la voluntad de Dios. Y es en este tiempo de oración en que su rostro y sus vestidos cambian y se transforman de forma resplandeciente. Mateo y Marcos hablan de una metamorfosis, de una transfiguración, es decir, de un cambio radical de aspecto, como lo hiciera aquel gusano al convertirse en mariposa. Jesús, en su verdadera humanidad, nos hace el llamado a someternos totalmente a la voluntad de Dios. Jesús nunca dijo, primero Dios, así lo haré. Él siempre ora diciendo, hágase tu voluntad. Como verdadero humano, Dios mostró en su transfiguración el futuro estado de los que ha salvado y rescatado de la oscuridad de las tinieblas. De aquellos que cada día perseveran en obedecer al único y sabio Dios. El hecho de que Moisés y Elías estén presentes en el monte de la transfiguración, según el versículo 30, el cual dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hablaba de que Jesús, siendo verdadero hombre, completamente, él estaba cumpliendo la ley y los profetas. Y es a él a quien debemos oír, porque todo lo que se anunció en el pasado lo podemos oír en la vida de Jesús. Él es el cumplimiento de la promesa que se hizo en Génesis 1:15. A nadie más debemos oír más que a él, pues él es a quien Dios tiene toda su complacencia y revelación. Todo lo que Moisés dijo, todo lo que Elías predicó, apuntaba a Jesús. Jesús, en su condición de Hijo del Hombre, hizo algo que nunca antes había hecho. Como Dios, tomó una nueva naturaleza, la naturaleza humana, uniéndola a la naturaleza divina en una misma e idéntica persona, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. A esto lo llamamos la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, en su naturaleza humana, prefirió continuar como siervo, para cumplir así su tarea hasta llegar a la cruz. Desde ese momento el camino hacia la cruz se hizo más cercana. De hecho, el camino hacia la cruz era el tema de conversación entre Jesús, Moisés y Elías, según el versículo 31, el cual dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tiempo de su muerte se acercaba. No había marcha atrás, pues la voluntad de Jesús siempre fue llegar hasta la cruz. Solo siendo verdadero hombre podía cumplir aquella hora en la que derramaría su preciosa sangre para libertar a su pueblo para siempre. Los 3 hablaban de su partida, es decir, de su éxodo. El verbo partir, aquí en Lucas, se traduce como salida o éxodo de Jesús hacia Jerusalén. Este sería el verdadero éxodo del pueblo de Dios.
ya que aquel éxodo que Moisés pudo guiar de Egipto hacia la tierra prometida fue solo una sombra del verdadero éxodo. Y aquella manifestación de la gloria de Dios en el monte Carmelo, cuando por mano de Elías Dios da a conocer haciendo caer fuego del cielo y consumiendo aquel sacrificio, apuntaba al sacrificio glorioso consumado en la cruz del Calvario, por el sacrificio de un verdadero hombre sacrificado en lugar de su pueblo llamado Jesús. Y en tercer lugar, la transfiguración de Jesús señala la nueva naturaleza que tú y yo, que nosotros los que hemos creído en Cristo, hemos de gozar como hijos de Dios. Muchos años después, aquel Pedro que no comprendió aquella visión en el monte de la transfiguración, dio testimonio y dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. El apóstol Pedro basó toda su predicación y su vida misma en aquel momento en que Jesús se transfiguró ante sus ojos. En ese momento no lo comprendió porque sus ojos estaban velados por la incredulidad a la palabra de Dios, mas por el Espíritu Santo dijo que por aquella gloria y excelencia que sus ojos vieron en Jesús, fueron llamados a ser participantes de la nueva naturaleza divina. Pedro comprendió que aquella gloria les capacitaría para vivir una vida llena de frutos, una vida ocupada para no caer en la ociosidad, pues él reconoce la ceguera que hay en nosotros cuando descuidamos nuestra comunión con Cristo. Según segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta ceguera no permite que veamos la gloria de Dios. Pero ¿dónde está la gloria de Dios? Para que nosotros la veamos. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde está la gloria de Dios? Sino en toda la tierra. La tierra en la que vivimos está llena de la gloria de Dios. Solo hace falta creer verdaderamente en el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo a Marta en Juan 11:14, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es necesario que oremos más y que leamos la Biblia. Y hagamos cada día el compromiso de hacer la voluntad de Dios. El resultado será evidente. Veremos por fe aquella gloria que Jesús manifestó en el monte de la transfiguración, la cual está reservada para nosotros en el día de Jesucristo. La glorificación del creyente se refiere a un estado de perfección plena en relación a lo que algo o alguien debe ser. En la resurrección, Cristo es resucitado en gloria por la gloria del Padre. Su humanidad resplandeciente refleja la gran intención de Dios para la raza humana. Pablo vio la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En este rostro debe mirarse la belleza refulgente de la humanidad. En el rostro de Cristo, redimida, reflejando la gloria generativa que trajo todo a la creación, la gloria de Dios, el Creador, el hombre a la imagen de Dios, transformado por el poder de la resurrección. Por fin, cuando Cristo venga en gloria, seremos transformados de un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso. El estado de gloria del creyente
le llevaría a buscar más la perfección en Cristo. Muchas veces decimos, no soy perfecto, y nos quedamos con eso. Pero hermanos, Dios ha dicho, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A veces pensamos que nunca seremos perfectos y por esa razón siempre decimos que no soy perfecto, pero Dios en Cristo pide que nos esforcemos para hacerlo. El dicho que dice es que no soy perfecto es una mentira de Satanás. Porque la perfección se llegará en un momento cuando Cristo venga. Y nosotros debemos anhelar cada día esa perfección. Debemos pedir al Señor que nos haga perfectos cada día más. Aquel que pide perfección es aquel que ya no quiere fallarle a su Señor. Dios nos guíe en medio de nuestra incredulidad y nos esforcemos cada día para contemplar la gloria de Dios en nuestra pobre condición. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y Habacuc 2:14 dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios está en toda la tierra, solo falta conocerla. Y será llena del conocimiento para la gloria de Dios Padre. Puesto de pie y oramos y demos gracias al Señor por su misericordia. Oh bendito Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Tu gloria llena la tierra. En donde quiera que vayamos, tu gloria está. Solo danos fe, más fe, Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día para que podamos, Señor, orar. Nos comprometemos a leer tu palabra también, porque solamente comprendiendo tu palabra podremos, Señor, saber hacia dónde ir y qué hacer. Gracias por estar con nosotros. Toda la gloria sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con el himno número 341, Vivir por Cristo. Himno número 341. Vivir por Cristo en pureza y verdad, siempre agradarle con todo mi afán, dándole gloria y continuo loor. Es ofrendarle mi ferviente amor. Jesús, Señor y amigo, que pides tú de mí. Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo en que redención, al expirar por mi culpa y pasión. Tan grande amor me
constriñe a la lid. Por sus pisadas la lucha seguir. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso la patria celestial. Vivir por Cristo doquiera yo esté, para su gloria cumpliendo el deber. En mis tristezas y cruel ansiedad, sumiso siempre a su voluntad. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo, la vida al cruzar, en mi tesoro, mi gloria y solas. Al extraviado llevar al redil, para que encuentre con el dichas mil. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Amén. Es el momento de las ofrendas, para lo cual vamos a entonar primero el himno número 441, El Dador Alegre. Dios amargador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. La oración de las ofrendas a cargo de nuestro hermano Gonzalo García. Te alabamos y bendecimos a nuestro buen Dios y Padre y te damos gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos un poquito, Señor. Permito, Padre, que cada uno de estas ofrendas que hemos en tu nombre, Señor, sean para el
agradecimiento de tu obra, te rogamos, sigas bendiciendo, Señor, en cada uno de los hogares, los trabajos, Señor, de cada uno de mis hermanos, de la familia, Señor, bendíceles grandemente, da temor a quien ha de administrar nuestros dineros, Padre, y que siempre sean bien organizados, entendidos, Señor, de que es tuyo esto, Padre. Te rogamos que sigas bendiciendo a todos, nos dé salud, trabajo y podamos dar siempre un poquito de lo mucho que tú nos das, Padre, pues somos bendecidos a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Tenemos los avisos a cargo de nuestro copastor David Escobar. Los avisos, hermanos, el domingo 7 de marzo, culto de adoración en línea a las 11 de la mañana, dirige el hermano Gonzalo García, la predicación por el pastor Josué Im y la oración de intercesión por el hermano Arturo Arroyo. Se nos sigue recordando que es necesario que en los cultos no faltemos, que estemos listos antes de las 11 de la mañana para iniciar el culto, usemos la ropa adecuada para estar en los cultos, en un espacio adecuado, bien arreglado, no desde nuestras camas, sin estar comiendo o merendando, y estar en el culto desde que iniciemos hasta que terminemos para poder ofrecer un culto agradable al Señor nuestro Dios. Se invita a los jóvenes para el sábado 6 de marzo a las 4 de la tarde para tener nuestro estudio bíblico en línea por Zoom. Sigamos orando para que pronto pase esta pandemia. Tomemos todas las medidas necesarias para evitar contagios. La oración final y bendición pastoral a cargo del pastor Josué Im y posteriormente el postludio. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Hoy día del Señor, nosotros hacemos culto para ti. Oh Señor, y situación al mundo muy duro, muy difícil. Todavía tenemos coronavirus. Oh Señor, por favor, pronto se quitan todos, toda gente trabajar bien, movimiento bien. También todos los hermanos juntamos reunión, adoración para ti necesario. Nosotros queremos, te pido la oración, Dios escuchando, ayúdanos. Oh Señor, esta semana también sus hijos, hijas, todos cuidando, protección, necesidad, salud espiritual y cuerpo, cuidando las familiares, también trabajo, lugares, negocio, estudiantes, todos cuidando. También la iglesia Emmanuel son pastores, ancianos, la familia, también maestros, maestras, todos cuidando, ayudando. Niños, jóvenes, adultos, Dios dando, bendiciendo cada día. Oh Señor, también la iglesia Emmanuel, Dios dando protección, también cuidando. Luego nosotros terminamos pandemia, más trabajar bien duro para obra del Señor. Nosotros queremos todos los días, te pido la oración, Dios escuchando, ayudando. No falten materiales, alimentos, oh Señor, pobrezas, algunos tienen que enfermedad, se quiten necesario ayudando. Oh Señor, para vivir bien, gozoso, alegría, oh Señor, la paz, ayudando. Te pido en el nombre de Jesucristo, amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.